Cada mes de diciembre, el mundo nos vende una Navidad ideal. Alegría sin mancha, cenas familiares perfectas, decoraciones de revista. Pero si profundizamos un poco, surge una pregunta dura. ¿Tu Navidad es realmente perfecta o simplemente perfectamente estresante? Detrás de la foto encontramos agotamiento, deuda y esa sensación de que a pesar de todo el esfuerzo, la magia nunca llegó. El problema no es la celebración en sí, sino la presión en alcanzar una celebración ficticia. Y al igual que cualquier fenómeno emocional, la expectativa debe de verse como un espectro. Todos tenemos un grado de deseo de que las fiestas sean especiales, pero hay que saber distinguir algo. No es lo mismo querer poner un árbol de Navidad bonito a sentirse obligado y planificar para que todo sea muy especial hasta el colapso emocional. En este espacio vamos a desmantelar esa ficción. Vamos a entender cómo esas expectativas sociales transforman el deseo de alegría en tensión y, lo más importante, cómo recuperar la paz en estas fechas. Analizaremos las 3 raíces psicológicas de esta presión y la carga imposible de recrear la infancia. Y vamos a terminar con un kit de paz para vivir las fiestas tal y como son, genuinas y sí, perfectamente imperfectas. El estrés navideño no se trata de ti disfrutando, se trata de cómo los demás te perciben disfrutando. La característica central es la presión por sentir reconocimiento y admiración de los demás. La cena, la decoración, el regalo se convierten en una ejecución pública de tu valía. Si el resultado no es reconocido por la audiencia, pueden ser tus amigos, familia, redes sociales, el esfuerzo no sirve. Es un anhelo de que el esfuerzo en la fachada sea aplaudido, porque tememos que nuestro verdadero ser o nuestra vida real no sean suficientes. Hay que establecer una diferencia. Una persona que disfruta genuinamente de la Navidad disfruta el proceso y la conexión. Si a esta persona le falla la decoración, se le quema la cena, se ríe y sigue adelante. La persona bajo obligación compulsiva se enfoca en el resultado y en la percepción. Si algo le sale mal, hay frustración, resentimiento y a menudo colapso emocional. La primera persona da por afecto y la segunda da por expectativa a una recompensa, un halago o la foto perfecta. La raíz más profunda es psicológica, la nostalgia. Nuestra mente tiene un filtro de brillo para el pasado. Recordamos la magia, el asombro infantil, el olor de la envoltura de los regalos, pero eliminamos el aburrimiento, el desorden y el cansancio de los adultos. Al crecer, intentamos recrear ese sentimiento, exigiendo que el 25 de diciembre de hoy se sienta exactamente igual que el 25 de diciembre de hace 20 años. Es un estándar imposible porque el pasado es, por naturaleza, inalcanzable. La industria del consumo se aprovecha de esa nostalgia y los anuncios no te venden un adorno, te venden la identidad que ese adorno representa, como la casa que ama la Navidad y la madre que da el mejor regalo. Esto te empuja a una carrera de competencia silenciosa, a que tu decoración, tu cena, sean mejor o peor que la de tu vecino, tu familia o tu influencer favorito. La comparación constante te roba la paz. La Navidad es una prueba de pertenencia social. Hacemos todo por el miedo a ser juzgados, o peor aún, por no ser lo suficientemente festivos o amorosos. Queremos que la familia nos vea como una persona exitosa, generosa y capaces de manejar el caos. Pero esta necesidad de validación externa convierte esta reunión de afecto en una auditoría personal. Si el adulto sufre es porque se autoimpone una carga, que es recrear la magia de su infancia. Cuando éramos niños éramos los receptores de esa magia, pero ahora que estamos adultos somos los productores, somos los que cocinamos, los que adornamos, los que invitamos, somos parte de la logística. La magia de la niñez es la ausencia de la logística y es vital aceptar de que no podemos ser el niño que disfruta la Navidad y el adulto que se compromete con
con organizar todo al mismo tiempo. Llega Nochebuena y el idealista está agotado y resentido. El más mínimo error, un invitado que no llega, el regalo que no recibe, provoca una reacción desmedida. La frustración se manifiesta en indiferencia o en crítica. Y al día siguiente el sentimiento de culpa. Me esforcé tanto, gasté tanto y ni siquiera lo disfruté. Si esto te suena familiar es porque estás en el ciclo de sobreesfuerzo, colapso y culpa. Y las redes sociales, al mostrar el 1% de éxito de los demás, avivan la llama de este ciclo. El camino hacia una Navidad feliz inicia con la autocompasión. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad de logro. Redefine el éxito. Cambia el objetivo. El éxito no es una foto sin filtro. Es la paz mental y el descanso. Aplica el principio del suficiente. Abandona la idea de obtener un 10 de 10. Si el árbol es del año pasado, si la comida es comprada, si el regalo es simple pero pensado y es un 7 de 10, es suficiente. Identifica todas las cosas que sientes que debes hacer. Debo de ir a visitar, debo de cocinar la comida. Cada debo es un peso. Practica el poder del elijo sereno. Cambia el debo de ir a visitar en elijo a ir a visitar a esta persona porque la valoro. Si no la puedes transformar en una elección, es una obligación y debes de considerar soltarla o simplificarla. Tu paz mental tiene que ser la prioridad. La Navidad genuina es con sus defectos. Es el niño que llora, la cena que se quema, la silla vacía. Cuando abrazamos la imperfección, el estrés desaparece y la alegría, que no necesita validación externa, puede florecer. Tu paz es más valiosa que la foto perfecta. Date permiso de fallar este año. Si este mensaje te hizo reflexionar, no olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario de qué debo vas a cambiar por un elijo este año. Nos vemos en el próximo video. Gracias.